Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les comparto mi nuevo video de biología titulado Taxonomía, el arte de ordenar. Bueno, sin más que decirte, comencemos con el video. Taxonomía, el arte de ordenar. Existe un personaje muy importante dentro del estudio de la taxonomía. Nos referimos al señor Carlos Linneo, quien fue un naturalista sueco. Linneo no creía en la evolución. Linneo creía en el fijismo, que todos los seres vivos fueron creados por un ser supremo y que aparecieron en el momento en que la Tierra fue creada. Estos seres vivos no experimentaron evolución, pensaba Linneo. A esa diversidad de seres vivos que existían, Linneo les propone un sistema de clasificación, una nomenclatura, una jerarquía, de tal manera que Linneo sienta las bases taxonómicas. Por ese motivo se le considera como padre de la taxonomía. Si bien es cierto hoy en día los sistemas de clasificación usan métodos mucho más avanzados, como por ejemplo las relaciones evolutivas a nivel genético, estas hacen uso de las normas y procedimientos que estableció Linneo. Por tal motivo, a Linneo también se le considera como padre de la taxonomía moderna. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de la clasificación biológica. Sin embargo, no trabaja sola, trabaja en conjunto con la sistemática, que realmente es la que se encarga de clasificar. Etimológicamente, la palabra taxonomía proviene de la palabra taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley, es decir, crear una ley para ordenar. ¿Está bien? Debido a la alta diversidad de seres vivos que existían, a la diversidad de lenguas e idiomas, esto dificultaba la buena comunicación y clasificación de los seres vivos. Por tal motivo se establecen normas, reglas y procedimientos, haciendo que la clasificación, ordenamiento y la comunicación dentro de la comunidad científica sea adecuada. La taxonomía nos permite básicamente tres aspectos fundamentales. La identificación, para ello se hace uso del objeto de estudio, que en este caso vendría a ser el ser vivo. El ser vivo identificado ahora es clasificado y se le asigna un taxón, que vendría a ser un grupo de organismos que comparten características similares. Finalmente se le asigna un nombre. Para ello se hace uso de las reglas de nomenclatura, que también las propuso Linneo. Hoy en día se calcula que existen en promedio 1,5 millones de especies datadas. Sin embargo, los científicos aseguran que probablemente la cantidad de especies que aún faltan por descubrir sobrepasan el doble, es decir, más de 3 millones. Esto entonces dificultaría mucho la clasificación. Sin embargo, la taxonomía establece normas, reglas y procedimientos que hacen que la comunicación sea eficiente. La taxonomía no busca relaciones de parentesco, la sistemática sí. De forma práctica diremos que la taxonomía genera normas, reglas y procedimientos. La sistemática usa esas normas, busca relaciones de parentesco y así genera los sistemas de clasificación. En el año de 1753, Linneo publica su clasificación de plantas. Aquí establece las bases taxonómicas, las categorías taxonómicas. 5 años después hace lo mismo para los animales. Sistemática. Como dijimos, la sistemática o también llamada biosistemática es la que se encarga de clasificar a los seres vivos. Entonces estudia los organismos con el fin de caracterizarlos y ordenarlos. Por tanto, se genera sistemas de clasificación. Usa las reglas de la taxonomía, como por ejemplo similitudes en forma de observación. Y lo más importante es que usa relaciones evolutivas, de tal manera que con esto genera sistemas de clasificación. Dentro de las características que se asocian para agrupar a los seres vivos, tenemos la morfología, la forma, la ecología,
la bioquímica, la biología molecular, la filogenia. En la filogenia se usa pues las relaciones evolutivas, las características evolutivas. Por ejemplo, ¿esta especie estará más emparentada con este pez o estará más emparentada con este equinodermo? Entonces, veremos si comparten o no un ancestro en común, de tal manera que se agrupen de diferente manera. ¿Está bien? Y se genere pues el árbol filogenético. Entonces, todo esto usa la sistemática para poder generar agrupaciones dentro de una categoría taxonómica, y así los organismos quedan pues compartiendo características similares, y posteriormente se puede generar un árbol evolutivo para la especie, y así pues generar sistemas de clasificación. Categorías taxonómicas. Se basa en el establecimiento de categorías jerárquicas. Fue propuesta por Linneo en 1753. Esta fecha es muy importante. También establece rangos en la que se encuentran organismos que comparten ciertas características. Aquí, por ejemplo, tenemos la famosísima pirámide invertida. En la cima se encuentra la categoría taxonómica mayor, que vendría a ser el dominio. Un dominio abarca varios reinos, un reino abarca varios filum o división. Filum se usa para animales, división se usa para plantas y para hongos. Un filum abarca varias clases, una clase varias órdenes, una orden varias familias, una familia varios géneros y un género varias especies. Esto también sucede de forma inversa. Varias especies me originan un género, varios géneros una familia, varias familias un orden, y así varios reinos un dominio. Si cogemos esta última categoría taxonómica, existirán organismos que se encuentran muy relacionados. ¿Está bien? Entonces a estos se les agrupa dentro de un taxón. Y el conjunto de taxón se denomina la taxa. ¿Está bien? Ahora, si bien es cierto cada uno es una categoría taxonómica, también estas se pueden dividir en categorías más pequeñas. Por ejemplo, si cogemos el filum cordado y queremos hacer referencia a los vertebrados, entonces tenemos que hablar de un subfilo. ¿Está bien? Subfilo vertebrados. Si cogemos, por ejemplo, la división espermatofita y queremos hacer referencia a las angiospermas, tenemos que coger una subdivisión. ¿Está bien? Porque la división es espermatofita. Sin embargo, debajo de ella está una subdivisión que es gimnosperma y angiosperma. Entonces, una categoría puede dividirse. Así como hay subcategorías, también hay super. Por ejemplo, si la categoría es clase, tendremos una superclase. Por ejemplo, dentro de la clase tenemos la clase mamífero, la clase reptil, la clase ave y la clase peces. La clase peces me origina una superclase, ya que abarca a tres grandes grupos de peces. Por ejemplo, los peces agnatos o los peces sin mandíbula, como las lampreas. Los peces óseos, ¿está bien? Que tienen un esqueleto óseo, como el atún. Y los peces cartilaginosos, como el tiburón. ¿Está bien? Ahora, esto puede suceder en cualquier categoría. O por ejemplo, fíjate aquí, en la especie se hablará de una subespecie. ¿Está bien? Sin embargo, la especie, Linneo, considera que es la unidad básica. Está bien, de las categorías. Es muy importante este dato. Por ejemplo, aquí, la especie Panthera onca. Ahora, este ejemplo es muy importante. Aquí tenemos el reino Animalia. Todos son animales. Pero si quiero el filum cordado, la estrella de mar desaparece. Ahora, quiero solamente los animales cordados que son mamíferos, los que pertenecen a la clase mamífero, entonces este reptil desaparece. Ahora me interesa los que pertenecen al orden carnívoro. Esta ardilla entonces que se alimenta de nueces desaparece. Finalmente, de los carnívoros que me quedan, yo quiero a los que son de la familia de los osos. Entonces este zorro desaparece y me queda los que pertenecen a la familia de los osos, Ursidae.
pero dentro de la familia Osidae quiero a los que pertenecen al género Ursus. Entonces el oso panda mayor desaparece y me quedan esos dos. Finalmente quiero la especie Ursus arctos. ¿Está bien? Entonces parto de lo general a lo específico. Y según reino, filum, clase, orden, familia y género, llegaré a la especie. En el mundo existen 8 tipos de osos. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos al Ursus americanus, o también llamado oso negro americano, al Ursus tibetanus, o también llamado oso negro asiático, al Ursus maritimus, o también llamado oso polar, y finalmente al Ursus arctos, ¿está bien? El que se encuentra aquí, también llamado oso pardo. Todos pertenecen a la familia Ursus, Ursidae, porque son osos. Sin embargo, solo algunos pertenecen al género Ursus, como los que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el oso de anteojos pertenece a la familia de los osos, es Ursidae, pero sin embargo su género ya no es Ursus, su género es Tremarctos. ¿Está bien? Este oso pardo que está al final es un oso bien conocido y con esta imagen te vas a recordar. Fíjate en la migración de los salmones. Los salmones cuando regresan del mar al río para desovar son pues fuente de alimento para los osos, ¿cierto? El famoso Ursus arctos horribilis, el famoso oso grizzly, ¿está bien? Entonces, esto vendría a ser pues las categorías taxonómicas. Fíjense aquí en la lámina, dice unirte para ayudar al yaguareté. Entonces, si tú escuchas la palabra yaguareté, de repente no te queda muy claro qué es. Es porque se está usando un nombre común, un nombre vulgar. Por lo tanto, para ser más específicos, yo tengo que usar un nombre científico. ¿Está bien? Entonces, ahora veremos el nombre científico. Pero antes de ello, algunas notas importantes. Por ejemplo, el nombre científico se emplea una nomenclatura binomial, es decir, un nombre compuesto. El nombre puede contener, por ejemplo, palabras que designan color, como por ejemplo, si es blanco, se usa albus, si es verde, se usa viridis. Aquí en la imagen tenemos a un quiróptero, que es un murciélago, que se denomina Disridurus albus. El término albus hace referencia al color blanco. A este quiróptero también lo llaman el murciélago fantasma. Entonces, para evitar nombres comunes se usa pues un nombre científico. Si queremos origen, por ejemplo, puede ser África, Africanus, o también puede ser Arabicus. Por ejemplo, aquí tenemos a Coffea arábica, ¿no? Y aquí de esta planta pues se prepara el café. Es natural de Etiopía. Si queremos hábitat, por ejemplo, arena, se usará Arenarius. Si es del campo, Campestris. Por ejemplo, aquí tenemos a la famosa anchoveta arenera, ¿está bien? Que se denomina Cynosium arenarius. Aquí tenemos al famoso hongo Basidiomycetum comestible, ¿no? El champiñón, que se denomina Agaricus campestris, haciendo referencia al campo. O también el nombre científico puede contener pues una palabra en honor al descubridor, como por ejemplo Theodore Escherichia, ¿no? En la famosa bacteria Escherichia coli, que habita pues en los intestinos de muchos animales. Todo esto se hace para evitar confusiones debido a los nombres comunes. ¿Está bien? Entonces puede haber color, origen, hábitat, también puede haber también países también. Ejemplo, aquí tengo jaguar, yaguareté, otorongo, jaguar. Entonces son nombres comunes que tienden a causar confusión. Por ejemplo, yaguareté de repente es más usado en Argentina, otorongo es más usado en Perú y jaguar de repente en Colombia. Para evitar confusiones, todo ello se simplifica con un nombre científico, Panthera onca. Este felino sudamericano es el depredador mayor de las selvas tropicales sudamericanas. Nomenclatura científica entonces. Primero vamos a establecer las reglas. El nombre que se usa se escribe en latín, debido a que
Cuando Linneo propuso las reglas de nomenclatura, el idioma más usado por la comunidad científica era el latín. El nombre es binomial, es decir, un nombre compuesto. Sin embargo, también podría ocurrir un tercer nombre. La primera letra del nombre siempre va en mayúscula, el resto en minúscula. Se subraya de forma separada. En caso que no se quiera subrayar, se deberá escribir en itálica o cursiva o en negritas. Finalmente, la combinación del género y del epíteto específico es única. Solo una especie puede llevarlo, es decir, este nombre binomial es único para cada especie, no puede haber repetición. Por ejemplo, aquí tengo Canis lupus. Canis vendría a ser el género, lupus vendría a ser el epíteto específico, y todo ello me conforma la especie. En este caso hace referencia al lobo gris. Ahora, aparecerá un tercer nombre cuando me indica la variedad, una variedad del lobo. ¿Está bien? Canis lupus arctos. O también podrá aparecer una subespecie, como por ejemplo familiaris, haciendo referencia al perro doméstico. ¿Está bien? Entonces, el género y el epíteto específico me conforman la especie. También el nombre científico podría abreviarse. Por ejemplo, en vez de escribir Canis lupus, yo podría escribir C. lupus. Esto se usará siempre y cuando anteriormente se haya escrito la palabra completa. Por ejemplo, yo puedo escribir E. coli si y solo si antes haya escrito el nombre completo en un párrafo anterior. ¿Está bien? Escherichia coli. Por ejemplo, aquí tenemos la pantera onca, ¿no? En este caso está mal escrito porque debió ser en cursiva. Aquí tenemos al famoso gallito de las rocas, o también llamado tunqui, cuyo nombre científico es Rupícola peruviana. Fíjate, hace referencia a un país, pero está mal escrito porque se subraya de forma separada. Aquí tenemos a la vicuña, cuyo nombre científico es Vicugna vicugna, pero está mal escrito porque si se usa negritas ya no existe la necesidad de usar cursiva, sino así. Entonces existen tres formas de escribir el nombre científico. Si hacemos el ejemplo para Pantera onca, sería de la siguiente manera: Pantera onca cursiva, correcto; Pantera onca subrayado, separado, correcto; y Pantera onca en negritas, correcto. Recuerda que siempre la primera letra va en mayúscula y el resto, incluyendo el género y el epíteto específico, va en minúscula. Sistemas de clasificación. Aristóteles, quien fue un filósofo griego, propuso que los seres vivos se dividen en dos grupos, animal y vegetal. Solamente animal y vegetal para Aristóteles. Recuerda que Aristóteles fue antes de Cristo. Luego vino Haeckel, un ecólogo, un naturalista alemán, que en 1866 propone un grupo más, el grupo protista. Entonces, aquí está animal, planta, y la pregunta es, ¿por qué se propone un grupo protista? En el año de 1676, el neerlandés Van Leeuwenhoek había creado un microscopio, y en ese microscopio había observado pequeños microorganismos, al cual él lo denominó animáculos. Fue ahí por primera vez en el mundo científico que se pudo observar pequeños seres vivos. Por tal motivo, a Leeuwenhoek se le considera como padre de la microbiología. Micro, pequeño, bio, vida, y logía, estudio. ¿Está bien? Recuerda que Leeuwenhoek fue contemporáneo con Robert Hooke. ¿Está bien? Eso fue en 1676. Ya se tenía conocimiento de animales microscópicos, de seres vivos pequeños. 100 años después, ¿está bien? Fíjate, 200 años después,
recién se establece un tercer reino, el reino protista, para hacer referencia justamente a lo que 200 años antes había observado Leeuwenhoek. ¿Está bien? Entonces se crea el reino protista para incluir a los microorganismos. En 1938, Herbert Copeland, un biólogo norteamericano, propone el cuarto reino, el reino Monera, incluyendo las cianobacterias, o también llamadas algas verdes azuladas, que hacen fotosíntesis. Crea el reino protoxista, y pues los cuatro reinos son el reino Animalia, el reino Plantae, el reino Protista, el cual él rebautiza con el nombre Protoctista, y finalmente el reino Monera. ¿Está bien? Entonces Copeland introduce el reino Monera y cambia el nombre de Protista a Protoctista. En el año de 1969, Robert Whittaker, un ecólogo, él sí, botánico norteamericano también, propone la división de los seres vivos en 5 reinos. ¿Está bien? Esta pregunta siempre la hace, los 5 reinos de Whittaker, los cuales son los animales, las plantas, los protistas o protoctistas, los monera, ¿no?, las bacterias, y finalmente las plantas antes incluían a los hongos, y lo que hizo Whittaker fue separar a los hongos de las plantas, y entonces establece pues el reino fungi. ¿Está bien? Luego, en 1990, el microbiólogo norteamericano Woese hace uso de la secuencia de base de genes y utiliza las diferencias moleculares, de tal manera que este reino Monera se va a dividir en 2 reinos. ¿Está bien? En el reino Archaeobacteria y en el reino Eubacteria, de tal manera que se originan 6 reinos, los cuales son Plantae, Animalia, Fungi, Protista, Eubacteria y Archaeobacteria. ¿Está bien? Y también Woese propone que los 6 reinos se dividen en 3 dominios: dominio Arcae, dominio Bacteria y dominio Eucaria. Finalmente, los 6 reinos se dividen en 2 tipos de células: células eucariotas, que vendría a ser las Plantae, Animalia, Fungi y Protista, y células procariotas que carecen de núcleo, que vendría a ser el reino Eubacteria y el reino Archaebacteria. ¿Está bien? De forma práctica, utilizamos el siguiente cuadro. Haeckel propuso entonces 3 reinos: Protista, Plantae y Animalia. Luego el Plantae para Whittaker se dividió en Fungi y Plantae. El Protista, Monera y Protista. Recuerda que entre Haeckel y Whittaker estuvo Robert Copeland. Luego para Woese se proponen 6 reinos: el animal sigue siendo animal, Plantae sigue siendo Plantae, Fungi sigue siendo Fungi, y las moneras se dividen en 2 reinos: Eubacterias y Archaebacterias. Finalmente, Woese también propone 3 dominios. Las Eubacterias estarán en el dominio Bacteria, las Archaebacterias en el dominio Arcae y los 4 restantes en el dominio Eucaria. Entonces, el dominio Eucaria tiene 4 reinos: el dominio Arcae un reino y el dominio Bacteria un solo reino. En resumen, decimos que existen 3 dominios, 6 reinos y 2 tipos de células. Fíjate, en un inicio eran animales y plantas, luego Haeckel, animales, plantas y protistas, luego Whittaker, animales, plantas, hongos, protistas y Monera, finalmente Woese, animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y arqueobacterias. Fíjate, los dominios son 3, fíjate aquí: dominio Eucaria, que abarca 4 reinos; dominio Arcae, que abarca un reino; y dominio Bacteria, que abarca un reino. Respecto al tipo de célula, célula procariota,
que abarca dos dominios, dominio bacteria y dominio arcae, y célula eucariota, que abarca 4 reinos. ¿Está bien? Y un solo dominio, que es el dominio eucario. Bueno, repasa el cuadro. Ahora revisaremos los virus. Los virus, para comenzar, no son seres vivos. Se encuentran en el nivel de estructura molecular, supramolecular. ¿Está bien? Características de los virus. No son seres vivos, son organizaciones supramoleculares. ¿Está bien? Carecen de metabolismo propio, por el mismo hecho de no estar vivos, porque los únicos que tienen metabolismo son los seres vivos. Entonces, un virus, al no estar vivo, no presenta un metabolismo propio, sino que usa a un hospedero. Por tal motivo también se le llama parásitos obligados. Los virus no son susceptibles a los antibióticos. Los antibióticos atacan pues la vida, ¿está bien? Sin embargo, los virus no son seres vivos. Por tal motivo no son atacables con los antibióticos. ¿Está bien? La estructura de un virus consta de ácido nucleico, que vendría a ser ADN o ARN, pero nunca juntos. Por ejemplo, el VIH contiene ARN, solo uno puede tener. Y a ese ADN o ARN presente en el virus se le denomina genoma viral. Luego tenemos a la cápside. La cápside es una cubierta proteica que envuelve, que protege al genoma. Y está formado por unos ladrillos denominados capsómeros. La cápside, entonces, la cubierta y el genoma me conforman el virión. Esta cápside puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos una cápside de forma icosaédrica, aquí de forma helicoidal y aquí de forma compleja. Si la cápside no está envuelta por una envoltura, se denominará virus desnudo. En cambio aquí, fíjate, la cápside, que es esto de aquí, está envuelto por una envoltura. Entonces el virus se llamará virus cubierto. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos el genoma, que puede ser ADN o ARN. Tenemos la cubierta proteica denominada cápside, conformado por ladrillitos denominados capsómeros. Al parecer, esta cápside es de la forma icosaédrica y está cubierto por una envoltura, ¿cierto? Una envoltura que presenta proteínas en el exterior. La envoltura, por lo general, muchachos, pertenece a la célula que está afectando el virus. ¿Está bien? Entonces, esta envoltura pertenece al hospedero, de tal manera que el virus puede transitar fácilmente, libremente, de célula en célula, sin ser descubierto por los glóbulos blancos o por los fagocitadores del huésped. ¿Está bien? Pero todos los virus no poseen envoltura, solo algunos. Por ejemplo, el virus del VIH, de la gripe y de las herpes poseen envoltura. Los virus que infectan bacterias se denominan bacteriófago. Entonces, si te preguntan, ¿qué es un bacteriófago? No es una bacteria, es un virus que afecta a bacterias, que por lo general es de forma compleja. Los virus que afectan humanos, por ejemplo, son la varicela, la sarampión, el VIH, la polio, el ébola, papiloma, hepatitis, conjuntivitis, paperas, viruela, el famoso dengue, fiebre amarilla, polio y herpes. Se subraya fiebre amarilla porque fue el primer virus que atacó a humanos, el que se estudió a humanos. En animales, distemper canino, leucemia felina, fiebre aftosa y rabia. Se subraya la fiebre aftosa porque fue el primer virus estudiado en atacar los animales. En plantas, virus del mosaico del tabaco. Este virus es muy importante ya que fue el primer virus de todos estudiado. Fue el primer virus descubierto. ¿Está bien? El virus del mosaico del tabaco ataca pues a la familia de las solanáceas, como el tabaco, como la papa o como el tomate. ¿Está bien? Y genera pues manchas en las hojas. Y
El biólogo ruso Dmitry Ivanovsky fue el que justamente descubrió el virus del mosaico del tabaco mientras trabajó con el tabaco. ¿Está bien? Hasta ese entonces se creía que los agentes infecciosos más pequeños eran las bacterias. Sin embargo, había plantas que no se podían curar, digamos así, con los filtros de bacterias. Seguramente porque había organismos más pequeños que atravesaban los filtros bacteriológicos. Por tal motivo, se hicieron investigaciones y este ruso biólogo, Dmitry Ivanovsky, pues logró descubrir al virus del mosaico del tabaco. Y de esta forma se sabe que existen agentes infecciosos más pequeños que las bacterias. Multiplicación de virus. Un virus se multiplica. Un virus no se reproduce, ¿cierto? Entonces, para que un virus pueda multiplicarse, tiene que hacer uso de un tejido, dijimos. Por tal motivo son parásitos obligados. Para que el virus pueda multiplicarse, hace uso de dos ciclos, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. Durante el ciclo lítico, el virus llega al hospedero, inyecta el genoma, pero el organismo no se destruye, sino que va a reproducir, va a multiplicar ese genoma introducido por el virus. Pero la bacteria, en este caso, no muere. Sin embargo, en el ciclo lítico, llega el virus, se fija en la bacteria, inyecta el genoma viral, el cual se une al genoma de la bacteria. La bacteria comienza a reproducir su genoma y inconscientemente también reproduce el genoma viral, de tal manera que se multiplican las partes de los virus y luego este genoma viral con las partes proteicas se ensamblan generando los viriones para finalmente salir matando a la célula mediante la lisis. ¿Está bien? Entonces se fija, inyecta, se multiplica, se ensambla y finalmente ocurre la muerte de la célula. ¿Está bien? De esta manera los virus se están multiplicando. Recuerda, un virus se multiplica, no se reproduce. Ahora veamos las estructuras infecciosas. Las estructuras infecciosas no son virus. Por ejemplo, viroides. Los viroides son pequeñas moléculas circulares de ARN infectivo. Entonces, si te preguntan, ¿un viroide es un virus? Falso. Un viroide es un ARN infectivo que causa más afecciones en las plantas. Los priones son partículas proteicas infecciosas. ¿Está bien? Son proteínas infecciosas que causan enfermedades en animales. Por ejemplo, tenemos a las famosas encefalopatías espongiformes transmisibles, como el prurigo lumbar en las ovejas o la famosa encefalopatía espongiforme bovina en las vacas locas. ¿Está bien? Una enfermedad llamada las vacas locas, que pues ataca a las células del cerebro, haciendo que las vacas no se controlen, ¿me entiendes? Se golpeen y todo. Ahora estudiamos el primer reino de los seres vivos, ¿está bien? El reino Eubacteria. Características. Son organismos procarióticos, es decir, que carecen de núcleo. Pueden ser unicelulares o coloniales. Pueden estar solitos o en grupos. Pueden ser de vida libre o parásita. Son cosmopolitas, es decir, están adaptados a varios medios, tanto agua, tierra, suelo. Presentan variadas formas, pueden ser coco, bastón, cilindros. Presentan la pared celular con peptidoglucano. ¿Está bien? Existen bacterias autótrofas, es decir, que pueden producir su propio alimento mediante fototrofía o quimiolitotrofía, y también bacterias heterótrofas, que se alimentan de materia orgánica ya elaborada. La reproducción es asexual por fisión binaria.
Las bacterias, apúntalo, carecen de reproducción sexual. Existe un evento denominado proceso parasexual, pero no se considera una reproducción sexual. Por ejemplo, aquí tenemos una bacteria que también puede formar colonias. Tenemos bacterias fotosintéticas, por ejemplo, como esta cianobacteria. Y aquí tenemos una división, fíjense, aquí está la bacteria, se genera aquí el mesosoma de tabique, se replica el ADN, finalmente obtengo dos individuos idénticos a la madre. ¿Está bien? Entonces esto es una reproducción asexual. Estructura. Aquí tenemos una bacteria, el esquema de una bacteria. Entonces tenemos a la pared celular. La pared celular está conformada por peptidoglucano, también llamado mureína. Aquí está, fíjate, la pared celular, que se encuentra encima de la membrana. Luego tenemos la membrana citoplasmática, justamente que es esa parte de amarillo. Esta membrana citoplasmática se va a plegar internamente generando los mesosomas para producir ATP. Esto sucede ya que las bacterias carecen de mitocondrias. Si las bacterias carecen de mitocondrias, entonces una manera de hacer respiración celular es por medio de la membrana plasmática con sus mesosomas. La cápsula es la estructura más externa, pero solamente está presente en algunas bacterias, no en todas, y por lo general le confiere resistencia, o por ejemplo resistencia a la fagocitosis. Las pilis son pequeñas protuberancias, ¿no?, filamentosos cortos que le permiten la adherencia a la bacteria, a un determinado sustrato o a un hospedero. Los flagelos sirven para el desplazamiento. Fíjate, este flagelo procariótico sirve para el desplazamiento. La diferencia entre el flagelo procariótico y el flagelo de las eucariotas es la proteína. En las eucariotas la proteína es la tubulina, mientras que en las procariotas, como esta bacteria, la proteína que conforma el flagelo es la flagelina. ¿Está bien? También contiene citoplasma, aquí está citoplasma, ribosomas, está aquí los ribosomas, y gránulos. ¿Está bien? Los gránulos, por ejemplo, que sirven para alimentación, como el glucógeno. También tiene ADN bacteriano, que vendría a ser este, que se encuentra de forma circular y súper enrollado. No presenta histonas. Las bacterias no presentan histonas en el ADN, mientras que las eucariotas sí presentan histonas. Este ADN me conforma el genoma bacteriano y la zona que se encuentra alrededor del ADN bacteriano se denomina nucleoide. Ojo, no es núcleo, es nucleoide. ¿Está bien? Finalmente, aquí tenemos una porción de ADN que se encuentra fuera del centro. Esta porción se denomina plásmido. Este plásmido está involucrado en funciones adaptativas. Por ejemplo, aquí aparece una bacteria nueva y esta pili especial se comienza a alargar y se va a conectar a la otra bacteria. Y por esa pili se va a transportar este plásmido. Obviamente este plásmido antes se ha replicado. Un plásmido se queda y el otro plásmido se dirige por la pili y se transfiere a la otra bacteria. Del mismo modo, la otra bacteria transfiere el plásmido hacia esta bacteria, de tal manera que la información ya fue intercambiada para que las bacterias puedan sobrevivir y adaptarse al medio ambiente. Bueno, la pared celular y la membrana citoplasmática están presentes en todo tipo de células, mientras que la cápsula solo se encuentra en algunas bacterias. ¿Está bien? Entonces fíjate, pared celular y membrana citoplasmática está en todas las bacterias, pero la cápsula solamente en algunas.
Entonces, si te preguntan, ¿no? Estructuras que están presentes en todas las bacterias, pared y membrana, pero cápsula solo en algunas. Las bacterias también pueden dividirse como bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y esto se debe a la tinción tipo gram. ¿Está bien? Aquí tenemos bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. El término gram hace referencia a la tinción gram, que fue establecida por este bacteriólogo danés Christian Gram. Christian Gram entonces empezó a teñir bacterias. Si la bacteria se pintaba de color violeta o púrpura, entonces lo denominó bacteria gram positiva. En cambio, si la bacteria se pintaba de color rojo o grosela, se denominaba bacteria gram negativa. ¿Está bien? Entonces, violeta y rojo. Características de la bacteria gram positiva. Fíjate, la pared celular está compuesto por una ancha capa de peptidoglucano, mientras que en la negativa el peptidoglucano es escaso. ¿Está bien? Otra característica es que las positivas presentan los famosos ácidos teicoico y ácido lipoteicoico, mientras que las negativas presentan las porinas. Otra característica es que las positivas tienen una sola membrana, mientras que las negativas tienen aquí dos membranas, una interna y otra externa, separados por el espacio periplásmico, o también llamado espacio periplasmático. Algunas bacterias que pertenecen a las negativas son la Escherichia coli, que se encuentra en el tracto intestinal de muchos animales, la Helicobacter pylori, que se alberga en la mucosa gástrica y puede causar la gastritis, las pseudomonas, la Salmonella typhi, que causa la famosa fiebre tifoidea, el Vibrio cholerae, que causa pues la famosa enfermedad del cólera. ¿Está bien? Vibrio. Dentro de las positivas tenemos a el Clostridium tetani, que causa el tétano, los famosos Enterococcus fecalis, que son indicadores de sanidad. Por ejemplo, si hacemos un estudio de un alimento y aislamos esta bacteria, podemos inferir que ese alimento fue preparado en condiciones poco higiénicas. ¿Está bien? Son indicadores. Tenemos el anthrax, el botulismo, que pertenece al mismo género que el Clostridium, la gangrena, que es cuando el tejido se empieza a necrofiar, la gonorrea, una enfermedad de transmisión sexual, y los famosos lactobacillus, ¿no? Que por ejemplo se usa para producir yogur, o también están presentes pues en la vagina, ¿no? Produciendo ácido láctico y haciendo que los patógenos no se desarrollen en ese medio ácido. ¿Está bien? Importancia de las bacterias. Las bacterias son importantes porque son desintegradores. ¿Está bien? Son desintegradores. Van a devolver el material al medio ambiente. También pueden hacer simbiosis, por ejemplo con plantas. Aquí tenemos una planta de la familia de las leguminosas y en la raíz presenta pelotitas en forma de nódulos. Estos nódulos no son otra cosa que bacterias que pueden fijar el nitrógeno atmosférico de tal manera que la planta pueda crecer más rápido, pueda fructificar más rápido. ¿Está bien? Entonces aquí ocurre una simbiosis. También en animales, por ejemplo, este rumiante se alimenta de vegetales porque en su tracto digestivo tiene bacterias que contienen la enzima celulasa que pueden degradar la celulosa. Por ejemplo, nosotros no tenemos esas bacterias. También se usa en la ingeniería genética, por ejemplo, en la producción de insulina. Las bacterias se reproducen muy rápido, tienen un crecimiento exponencial o también llamado crecimiento en J. Entonces, ese rápido crecimiento puede ser usado para producir de forma rápida insulina. También en la industria alimentaria se usa pues en la producción del yogur, también el vinagre. Te comenté aquí los famosos lactobacillus. Pero también existen pues enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la tifoidea, la Salmonella typhi, la tuberculosis o el tétano, ¿no? O también la gonorrea que hablamos hace un momento. Las formas que tienen las bacterias pueden ser cocos,
en forma esférica. El conjunto de cocos en forma de gusanitos se denomina estreptococos. Si está en forma de racimo se denomina estafilococos. Si está en forma de cilindros se denomina bacilos, diplobacilos, estreptobacilos, y si está en forma de espirales se denomina espiroteca o vibriones. Este caso, por ejemplo, es el caso del Vibrio cholerae, ¿cierto? Que causa el cólera. Ahora, yo te recomiendo que diferencies estas cosas. Una cosa es virión, que es el virus. Otra cosa es viroide, que es el ARN infectivo. Y otra cosa es vibrión, que es una forma de una bacteria. ¿Correcto? Virión, viroide y vibrión. Ahora veamos el reino Archaebacteria. El reino Archaebacteria también son procariotas, pero se caracterizan porque son extremófilas, resisten condiciones ambientales bien extremas. Por ejemplo, características son procariotas que se separaron de las bacterias actuales por la secuencia del ARN que estudió Wesse. La pared celular ya no contiene mureína, sino contiene ahora pseudomureína. La forma también son bastones, cocos, espirilos. La membrana celular contiene éteres de glicerol, ya no contiene ésteres como el caso de las bacterias. Los ácidos grasos están ausentes, en cambio están los isoprenos, que son moléculas orgánicas. Son bacterias extremófilas, son resistentes a la enzima lisosima y algunas carecen de pared celular. ¿Está bien? Ahora vamos a ver los tres tipos de arqueas entonces que existen. Primero tenemos las metanogénicas. Son arqueobacterias anaeróbicas estrictas, es decir, que solamente tiene metabolismo anaeróbico, son estrictas. Son quimiolitótrofos, ¿está bien? Habitan en pantanos, por ejemplo, donde hay abundante metano, el tracto intestinal de rumiantes y también en los sedimentos marinos. Producen metano a partir de H2 y CO2. El CO2 vendría a ser el último aceptor de electrones y cuando el CO2 acepta los electrones se produce metano. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí tenemos el Metanococcus janischii. ¿Está bien? Luego tenemos las bacterias halófilas extremas. Habitan en áreas con alta concentración de sales, como por ejemplo el Mar Muerto. Son heterótrofos. Por ejemplo, como la Aletobacterium salinarium. ¿Está bien? Y finalmente tenemos a las arqueobacterias termófilas extremas, que soportan temperaturas de 80 a 105 grados centígrados. Están presentes en volcanes, manantiales calientes, fisuras oceánicas, es decir, en el fondo marino. Y el sulfuro es el último aceptor o receptor de los electrones. ¿Está bien? Algunas también habitan en ambientes ácidos con pH menor a 2. Por ejemplo, aquí tenemos manantiales ácidos producidos de calentamiento de los volcanes. Y aquí pues se han encontrado también bacterias que pueden resistir este alto nivel de acidez. Bueno, ahora estudiamos el reino protista. El reino protista también se le llama el reino de los primeros animales, ¿cierto? Yo te conté hace un rato que Van Leeuwenhoek en 1676, 200 años antes que Haeckel proponiera su tercer reino, ya había observado pues pequeños microorganismos en una gota de agua. ¿Está bien? Entonces, estudiemos esto. Características. Son células eucariotas, ya no son procariotas, son eucariotas, es decir, que contienen núcleo. Son los primeros eucariotas, también se les dice. Pueden ser unicelulares, coloniales o multicelulares. La forma multicelular no forma tejidos especializados. Pueden ser autótrofos, como un alga, heterótrofos, como un paramecio, o mixótrofos, como la euglena.
presentan un grupo muy diverso y los investigadores mencionan que en el futuro, a medida que avancen las investigaciones, este grupo de los protistas va a dar origen a más reinos. Incluye a las algas y a los protozoos, según Whittaker. El tamaño varía. Existen protistas unicelulares hasta pluricelulares que miden 60 metros, las famosas algas pardas. Habitan aguas dulces, aguas marinas, suelo y son también parásitos en animales y en el hombre. ¿Está bien? También pueden hacer simbiosis formando pues los líquenes. Vamos a ver más adelante eso. Clasificación. Existe una diversidad de protistas, ¿está bien? Fíjate que hacen fotosíntesis, que tienen flagelos, etcétera, ¿no? Los primeros que vamos a ver, antes de ello, fíjate, los mohos acuáticos y mohos deslizantes son protistas, no son considerados hongos. Se parecen a los hongos porque también forman un micelio y unas hifas, pero no son hongos. ¿Está bien? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Primero veremos las algas. Aquí tenemos, por ejemplo, las algas verdes, clorofitas, algas marinas. Características. Son de agua dulce o también salada, es decir, se encuentran en ríos, lagos o en el mar. Están presentes en superficies húmedas, sobre árboles, en la copa de los árboles, rocas superficiales. Son autótrofos, es decir, pueden hacer fotosíntesis, pueden conseguir su propio alimento. Y como son autótrofos, suministran oxígeno de tal manera que inician la cadena trófica en el ambiente marino. También son fuente de alimentación, vitaminas, minerales, yodo, flúor. Y también el exceso de algas te genera un problema mental denominado la eutrofización. ¿Qué ocurre cuando las aguas servidas son vertidas sin tratamiento a las fuentes de agua? Esto origina un crecimiento explosivo de las algas, haciendo que el oxígeno sea limitante y otros seres vivos mueran por falta de oxígeno. ¿Está bien? Entonces la eutrofización. Finalmente, las algas incluyen organismos unicelulares y también pluricelulares. Entonces veamos la clasificación. Tenemos las algas diatomeas, que son unicelulares, todas son unicelulares. Forman parte del fitoplancton. Están impregnadas de sílice y justamente debido a esto es que tienen formas bien bonitas. Fíjate, son como cristales. Luego tenemos las algas doradas, que pueden ser unicelulares o coloniales, estar en grupos. También se les llama crisofitas. Poseen carotenoides amarillos marrones que son pigmentos accesorios. También forma parte del fitoplancton. Aquí está, fíjate, formando una colonia, las algas doradas. Ahora tenemos a las algas gigantes, ¿no? Las algas pardas. Son multicelulares todas. Tienen un alto contenido de yodo y argina. Son llamadas también feofitas. Tienen una vejiga, así como los peces tienen una vejiga natatoria, en ellos se llama neumatocistos. Estas vejigas contienen aire y les permiten a las algas pardas poder flotar. Algo característico aquí es que muchas veces la alga parda se fracciona con el movimiento de las olas, pero a partir de cada alga fraccionada se genera otra alga nueva. De tal manera que también pueden usar la fragmentación como medio de reproducción. Tenemos las algas rojas, que poseen los pigmentos ficoritrina y ficocianina, muy importante, por ese motivo son rojas. Son llamados rodofitas, están presentes en los arrecifes ya que pueden formar sustancias calcáreas, ¿no? Que es justamente la parte fundamental de los arrecifes. Son multicelulares la mayoría,
Y aquí se obtiene pues el famoso agar-agar y la carragenina, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo una alga roja presente en un arrecife. Finalmente las algas verdes. Las algas verdes pueden ser unicelulares, coloniales o multicelulares. ¿Está bien? O sea, son todos, fíjate, son unicelulares, coloniales o multicelulares. Son llamados también clorofitas. Presentan clorofila, almidón, y debido a que presentan clorofila, almidón y celulosa en la pared, tienen un parentesco a las plantas actuales. La mayoría son continentales, existen en la tierra, en grietas, en árboles, y aquí están, fíjate. Entonces son el parentesco de las plantas actuales. Ahora fíjate, esto a veces viene en los exámenes. Las algas verdes dieron origen a las plantas actuales. ¿Está bien? Un ancestro de alga verde dio origen a la planta actual. ¿Por qué se cree que las algas verdes dieron origen a las plantas actuales? Por lo siguiente. Las algas verdes son autótrofos, así como las plantas actuales. Poseen pared celular con celulosa, así como las plantas actuales. Poseen reserva de almidón, así como las plantas actuales. Tienen la presencia de clorofila y carotenoides, así como las plantas actuales. Todo esto hace suponer que las algas verdes dieron origen a las plantas actuales. Sin embargo, no se considera plantas debido a que las algas multicelulares no tienen células diferenciadas en tejidos. Esto lo distingue de las plantas. ¿Está bien? Fíjate aquí en el esquema. Aquí tenemos a las plantas actuales, que son las briófitas como el musgo, deridofitas como los helechos, gimnosperma como los pinos y angiosperma, pues, por ejemplo, como los ficus. ¿Está bien? O las plantas con flores también se le llama. Y todas ellas provienen de un ancestro común, que probablemente haya sido una alga verde ancestral. ¿Está bien? Que debido a esas características pudo haber saltado a la Tierra. ¿Está bien? Ahora veamos los protozoos. Los protozoos también son una diversidad de seres vivos. ¿Está bien? Como te dije, el primero en observar a estos microorganismos fue Van Leeuwenhoek, ¿cierto? Con su microscopio. Y por tal motivo, a Leeuwenhoek también se le conoce como padre de la protozoología. ¿Está bien? Nosotros vamos a estudiar por el tipo de movimiento. Entonces vamos a ver que hay protozoarios que se mueven por cilios, que se mueven por pseudópodos o que se mueven por flagelos. Características generales de los protozoarios. También se les llama los primeros animales. Está bien, proto de primero, zoo de animal, primeros animales. Pueden ser unicelulares y también a la vez heterótrofos. ¿Está bien? Todos los protozoarios son unicelulares y heterótrofos. Habitan en suelos, aguas y también pueden ser parásitos. Existen sésiles que no se mueven y también existen con movimiento, como por ejemplo la ameba. Algunos forman quistes que les permite resistencia, por ejemplo a la desecación, y también el quiste les sirve para su dispersión. Se reproducen de forma asexual mediante fisión binaria, por esporulación o yemación. También tienen reproducción sexual y también tienen conjugación parasexual. O sea, es bien variado. Sin embargo, los protozoos, a diferencia de las algas, no poseen pared celular. ¿Está bien? Y también pueden realizar simbiosis. Por ejemplo, en el caso de la termita. La termita se alimenta de madera, pero la termita en su abdomen posee un protozoario que le permite desdoblar la celulosa de la madera. Si ese protozoario no existiera, la termita muere.
Y si la termita no está, el protozoario se queda sin una protección. Por lo tanto, hay una simbiosis. Vamos a ver ahora la clasificación. Dijimos que íbamos a clasificarlo por el movimiento. Tenemos a los mastigóforos que presentan flagelos para poder moverse. Ejemplo, el Trypanosoma brucei, que causa la famosísima enfermedad del sueño africano, que es transmitido mediante la mosca tsetse. También causa la enfermedad de giardiasis, que es cuando los viajeros toman agua de los ríos, cristalina supuestamente, pero internamente pueden contener mastigóforos tipo flagelados que fueron excretados en los heces de un animal. Y luego pues eso le causa diarrea, le causa fiebre, etc. Aquí tenemos por ejemplo al Trypanosoma brucei, fíjate, flagelado. Y pues la enfermedad justamente del sueño africano se propagó aquí en esta zona de África, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ciliados. Dentro de los ciliados tenemos a los protozoarios que se mueven por cilios, que son como pequeños pelitos. Contienen también vacuna contráctil. Ejemplo, el paramecio. Aquí tenemos el paramecio, fíjate, ya no tiene flagelo, tiene cilios. Posee un macronúcleo que está relacionado con la alimentación y un micronúcleo que está relacionado con la reproducción. También contiene una vacuola contráctil. Este paramecio por lo general habita en aguas estancadas. Entonces el agua ingresa al paramecio y para que el paramecio no se hinche y reviente, tiene que eliminar el agua excedente. Para eso hace uso de esta vacuola contráctil. ¿Está bien? Ya. También pues usa conjugación sexual. Viene aquí otro paramecio e intercambian micronúcleos. ¿Está bien? Tenemos a los sarcodinos que se mueven por pseudópodos. Los pseudópodos significan falsos pies, como por ejemplo la ameba. Vemos que aquí el citoplasma es desplazado a una región generando un pie. El citoplasma es desplazado a una región generando otro pie, de tal manera que se generan pseudópodos, falsos pies. También tenemos a los esporozoos, pero ellos no se mueven, son sésiles y forman esporas. Por ejemplo, el Plasmodium vivax es muy importante, ya que genera la enfermedad denominada la malaria o paludismo, mediante el mosquito transmisor que es la hembra del mosquito Anopheles. ¿Saben? Que ataca el hígado, etc. Si nos fijamos en el mapa mundi, aquí tenemos el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Los países de amarillo son los países más afectados por malaria y se encuentran justamente en la región tropical, entre el trópico de Cáncer y Capricornio. Por tal motivo también se le llama enfermedad tropical y según la OMS al año miles y miles de personas fallecen a causa de la malaria y hay millones de infectados que logran sobrevivir, pero hay miles que fallecen al año. Eso, verdad, es alarmante. Ahora estudiamos el reino fungi, el reino de los hongos. Aquí, por ejemplo, tenemos la famosísima seta, ¿no? Seta. Fíjate aquí, una espora cae y la espora germina. Así como la semilla germina, las esporas también germinan. La espora germina y genera la hifa. El conjunto de hifas me genera el micelio. Luego el micelio, si quiere seguir reproduciéndose, podría formar un cuerpo fructífero y generar nuevas esporas y el ciclo continúa. Existen varios tipos de hongos, no son necesariamente de sombrero, ¿no? Existen hongos de sombrero, hongos ramificados en forma de sacos, etc. Los hongos
cualquiera que sea el tipo, necesita para crecer humedad y temperatura. ¿Está bien? Y un sustrato adecuado, obviamente. Características del reino fungi. Son eucariotas y heterótrofos. ¿Está bien? Ellos no son autótrofos. Por tal motivo fueron separados de las plantas. Pueden ser unicelulares como las levaduras, pero también pueden ser pluricelulares, formados por hifas. Las hifas les sirven para la nutrición, ¿está bien? Y también para la reproducción. Es decir, esta hifa sirve tanto para generar un cuerpo fructífero, pero también les sirve para nutrirse. Presentan pared celular de quitina. No ingieren el alimento, sino lo absorben. Las hifas absorben el alimento. Las hifas secretan enzimas que van a degradar el alimento y luego este alimento degradado será absorbido por las hifas. Ellos no ingieren como lo hacen, por ejemplo, los protozoarios. Reproducción asexual mediante yemación o conidios, también en el esporangio, y también presentan reproducción sexual. Son poco sensibles a las presiones osmóticas. Importancia. Los hongos presentan importancia ecológica ya que son desintegradores. Por ejemplo, desintegran la lignina. La lignina que está presente en los árboles es bien difícil de desintegrar, pero los hongos pueden hacerlo. Importantes para la alimentación. Por ejemplo, las trufas o los champiñones. Importancia medicinal, por ejemplo, los penicillium. Importancia en la agricultura, ¿está bien? Porque, por ejemplo, formarán micorrizas para poder hacer el crecimiento más rápido del individuo. O también pueden ser patógenos, como la roya o como el tizón, ¿está bien? A ver, algunas notas previos a los grupos. Aquí tenemos una hifa. Esta hifa crecerá de forma vertical generando un esporangióforo. ¿Está bien? El esporangióforo termina en un esporangio y dentro están las esporas, denominadas esporangiosporas. ¿Está bien? Entonces, si hacemos lo mismo para las conidias, sería así. Conidióforo, que vendría a ser esto. Conidia, que vendría a ser esto. Y conidiaspora, que vendrían a ser las esporas. Fíjate, la diferencia es que en el esporangio las esporas están dentro, encerradas, mientras que en las conidiasporas están de forma externa. ¿Está bien? Pero ya sea esporangio o conidio, son esporas asexuales. ¿Está bien? Mientras que dentro de las ascoesporas y las basidosporas son esporas sexuales. También junto con las cigoesporas. Ascoesporas forman los ascomicetos. Cigoesporos forman los cigomicetos y las basidiosporas lo forman los basidiomicetos. ¿Está bien? Y estos, como son estructuras especializadas diferentes a conidio y esporangio, formarán pues esporas sexuales. ¿Está bien? Pero ya sea espora sexual o espora sexual, ambas son haploides. ¿Está bien? Más adelante vamos a explicar eso. Respecto a las hifas pueden ser hifas cenocíticas, es decir, que no presentan tabiques, o hifas septadas, que presentan tabiques. Fíjate aquí tenemos una mandarina que está siendo atacada por hongos. Y fíjate, luego los hongos empiezan a generar esporangio, fíjate, esporangio. De tal manera que aquí se genera una telaraña. Y esa telaraña representa el micelio, que es el conjunto de hifas. ¿Está bien? Y seguramente es de color negro porque ya reventó las esporas, ya salieron las esporas. División zigomicota. Bueno, ahora vamos a ver la primera división, zigomicota. Presentan hifas cenocíticas, como te dije, sin tabiques. Forman esporas sexuales en las cigoesporas y asexuales en el esporangio. Realizan somatogamia. Se asocian con las raíces y forman micorrizas.
forman mohos que son de rápido crecimiento, son heterocariontes, es decir, de núcleos diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí el famosísimo Rhizopus nigrans, el famoso moho negro del pan. Aquí, por ejemplo, fíjate, tenemos la espora cae, germina. Cuando germina la espora, fíjate, genera esporangio y se reproduce de forma asexual, fíjate, asexual. Sin embargo, existe una hifa especial, hifa positiva, y otra hifa negativa, que generan una carga hormonal, de tal manera que las hifas quieren unirse, y cuando se unan, realizarán pues una reproducción sexual. Al momento en que se unen, se genera una protuberancia, el cual se llama gametangios, ¿está bien? Los gametangios ahora se unen y fusionan los núcleos, ¿saben? Los plasmas. A la fusión de plasmas, muchachos, y núcleos, se va a generar una cigoespora, ¿está bien? La cigoespora, entonces, como proviene de la fusión de plasmas y núcleos, es diploide. Esta cigoespora diploide ahora realizará meiosis, entonces se volverá haploide y luego germinará una nueva hifa y se generará luego nuevas esporas, ¿está bien? Y así continúa el ciclo. Fíjate, se unen, generan la cigoespora diploide, hace meiosis, germina, genera esporas dentro del esporangio, el esporangio se rompe, las esporas se liberan, nuevamente germina y continúa el ciclo. Eso en caso que quiera hacer reproducción sexual. En caso que decida hacer reproducción asexual, entonces aquí la hifa genera esporangio, germina, genera esporangio, germina. Ya no une los gametangios. ¿Está bien? La siguiente división es la división ascomicota. Son hongos que presentan sacos, ¿está bien? Con un cuerpo reproductor llamado asca. Las ascas contienen a las famosas ascoesporas. Las esporas asexuales son conidias, las hifas son tabicadas, incluye la forma unicelular, levadura, pero también incluye al mildius. Incluye a las trufas que son comestibles. Existe asociación simbiótica formando los líquenes. ¿Saben? Líquenes. Hace un momento dijimos que los cigomicetos formaban ¿qué? Micorrizas, ¿cierto? Aquí son líquenes, que es una asociación con algas. Ejemplo de ascomicetos tenemos a Saccharomyces cerevisiae, ¿no? La famosa levadura de la cerveza. O también a la Cocenia tricoloma. Está bien, que ataca la madera. Por ejemplo, aquí tenemos una levadura que se está reproduciendo por yemación, fíjate. Sin embargo, como dijimos, también pueden reproducirse de forma sexual. Aquí tenemos a las conidias, fíjate, que van a ser las esporas asexuales. Aquí está la hifa se alarga. Aquí está el conidióforo y aquí están las conidias, ¿cierto? Que vendrían a ser las esporas asexuales. También tenemos el cuerpo fructífero denominado ascocarpo, que se vería así en la vida real, ¿no? Que vendría a ser el cuerpo fructífero. El ciclo de los ascomicetos es como sigue. Mucha atención aquí. Aquí están las hifas, fíjate, las hifas crecen y luego generan su conidióforo. Aquí está, conidióforo. Los conidióforos generan conidias y las conidias, que son esporas asexuales, son liberados, germinan nuevamente y continúa. Se genera conidióforo, conidias, son liberados, germina y continúa la reproducción asexual. Sin embargo, si se quiere realizar reproducción sexual, esta hifa se debe encontrar con otra hifa negativa, ¿está bien?
esta hifa negativa se encuentra con otra hifa positiva y pues se desata una carga hormonal de tal manera que unen su plasma. A la unión de plasma se denomina plasmogamia. ¿Está bien? Una vez que los plasmas están unidos, entonces la hifa te queda con dos núcleos. Ojo, la hifa tiene dos núcleos, pero no están fusionados. Y luego la hifa comienza a crecer y te forma este cuerpo fructífero llamado ascocarpo. El ascocarpo en la puntita tiene las famosas ascas y en las ascas justamente está esta unión de la plasmogamia. Fíjate, aquí están los dos núcleos que se habían unido. Y luego recién que ya está formado el ascocarpo, en la asca los núcleos se van a unir mediante la cariogamia, de tal manera que por un momento me queda una célula diploide. Luego esta célula diploide que se encuentra dentro de la asca experimenta meiosis, generando 4 células haploides. 1, 2, 3, 4. Finalmente, cada célula haploide genera mitosis, realiza mitosis. De esa manera, en cada asca me quedan ahora 8 células, al cual se va a denominar ascoesporas. Finalmente, ocurre un viento, un movimiento, y las ascoesporas son liberadas al medio ambiente para continuar el ciclo sexual o también, si lo desean, el ciclo asexual. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un ascocarpo de coqueína, tricloloma. División basidiomicota, los famosos hongos de sombrero. ¿Está bien? Fíjate, ellos tienen un cuerpo conformado por la volva, pie, anillo y el famoso sombrero, y aquí en la puntita tienen el famoso basidio, la basidia, y dentro de la basidia están las basidiosporas. ¿Está bien? Bueno, más que dentro, están fuera, fíjate, están fuera, y son 4, ya no son 8, como el caso de los ascomicetos. Características entonces: presentan hifas tabicadas, es decir, conceptos. Presentan cuerpo fructífero denominado basidiocarpo, que vendría a ser él. Presentan basidias, que presentan a las basidiosporas. Presentan hongos comestibles como los champiñones, pero también hongos venenosos. Aquí están presentes los hongos de sombrero, conocidos como setas. Mediante una simbiosis pueden generar micorrizas. Por ejemplo, tenemos aquí al Agaricus campestris, el champiñón. Tenemos a la Puccinia melanocephala, el famoso hongo de la roya. ¿Está bien? El hongo de la roya pues ataca a las hojas, ¿está bien? Y lo que hace es generar una despigmentación clorótica y afecta pues la fotosíntesis. Esto, por ejemplo, en Villarrica causó la pérdida de mucha cosecha de café. ¿Está bien? La roya ataca el café también. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Ganoderma aplanatum. Es un hongo, ¿no?, que por lo general se encuentra en árboles fustales que presentan un tallo definido. Este hongo, si te das cuenta, no presenta este pie, este tallito, sino que simplemente se ve el sombrero. ¿Está bien? Estos hongos entonces se encargan de degradar a la madera, pues, la lignina, que es bien difícil de degradar. Tenemos también al hongo Agaricus campestri, ¿no?, que presentan su pie y el sombrero, ¿no?, y que son comestibles. También tenemos a Amanita muscaria, la famosa matamoscas, ¿no?, que son hongos venenosos, a pesar de tener una presencia muy bonita. También tenemos a otro hongo, el famoso velo de novia, ¿cierto?, que tienen como una capucha encima de esto. Fíjate, aquí en la puntita, como dijimos, se encuentra la basidia, y la basidia contiene 4 basidiosporas, ¿está bien?, externamente, que luego se van a desprender. Ahí está, 4 fuera. Ahora veamos el ciclo de los basidiomicetos. Fíjate, aquí está la hifa negativa,
hifa positiva. Te comento que en los hongos no se habla de hembra y macho, sino de hifa negativa, hifa positiva. Se desencadena una carga hormonal, los gametangios se unen y ocurre la plasmogamia, es decir, la unión de plasmas. Luego, las hifas siguen creciendo y generan el cuerpo fructífero, ¿está bien? El basidiocarpo, ¿está bien? Que contiene a las hifas dicarióticas, es decir, dicarióticas, dos núcleos. Ojo importante, dicarióticas es diferente a diploide. Dicariótica significa dos núcleos, en cambio diploide significa carga nuclear 2N, ¿está bien? Entonces aquí tenemos las hifas dicarióticas y ya se formó el cuerpo fructífero y luego aquí se genera la basidia. En la basidia entonces está el dicariótico, fíjate. Y luego la basidia recién hace cariogamia. ¿Está bien? Cariogamia. Y en la cariogamia entonces los núcleos se unen y me generan un núcleo diploide, fíjate. Este núcleo diploide ahora experimenta meiosis. ¿Está bien? Entonces durante la meiosis, a partir de un núcleo diploide se generan 4 núcleos. Finalmente, cada basidia ahora me queda con 4 núcleos. Que justamente era esto de acá. Cada basidia me queda con 4 núcleos que luego se dirigen al exterior de la basidia y que mediante un viento suave, mediante un golpe suave, se van a desprender. Y cuando lo hagan, pues van a generar nuevas hifas y el ciclo va a continuar. ¿Está bien? Finalmente, la división deuteromicota, los famosos deuteromicetos. Por ejemplo, características: presentan hifas tabicadas, son llamados hongos imperfectos, ya que carecen de reproducción sexual, presentan solo reproducción asexual mediante conidias. Aquí está, fíjate, la hifa, conidióforo y conidia. Ejemplos: el Penicillium roqueforti, que origina el famoso queso Roquefort, Penicillium chrysogenum, la famosa penicilina, y el Tricopiton rubrum, el famoso pie de atleta, ¿está bien? Que va a ocasionar la enfermedad de pie de atleta. Entonces fíjate aquí pues en el pie se encuentran las características óptimas de temperatura y humedad y es el ambiente adecuado para Tricopiton rubrum, pie de atleta, pueda crecer, ¿está bien? Y pueda propagarse. También tenemos el famoso queso Roquefort, ¿está bien? El queso Roquefort es un queso inglés y es un queso bien caro porque se utiliza la leche de una abeja que solamente es es un queso francés, donde solamente se realiza con un tipo especial de leche de oveja que solamente se cría en ese lugar. Ese queso se cuaja y se deja guardado durante meses y luego empieza a salir unos hongos, unos mohos, y este hongo entonces le da un sabor especial a este queso. A muchas personas les gusta, a otras no les gusta, ¿está bien? Y aquí también tenemos pues al famoso hongo que causa la caspa. Estas costritas son cuero cabelludo que se está desprendiendo. El hongo que causa la caspa lo que hace es que la muda de la cuero cabelluda sea más rápido. Entonces, el cuero cabelludo cambia de piel cada cierto tiempo. Sin embargo, si está presente el hongo que causa la caspa, esto ocurre de forma rápida, haciendo que se descascare nuestro cuero cabelludo de forma rápida. Recuerda, ellos usan las conidias para reproducirse. No se les conoce reproducción sexual. Ahora fijémonos en las micorrizas. Las micorrizas entonces, fíjate, son asociaciones simbióticas entre un hongo y las raíces de las plantas superiores. Por ejemplo, las angiospermas. Aquí, por ejemplo, tenemos una planta, las raíces, y las raíces me están determinando una zona llamada rizósfera. Sin embargo,
si las raíces se unen a los hongos, por ejemplo tipo Basidiomyceto, entonces la rizósfera, el área radicular va a aumentar. De esa manera aumentará pues el suministro de nutriente y de agua y la planta podrá crecer más rápido. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué beneficia que las raíces se asocian a los hongos, no? En que los hongos van a donar a la planta agua y nutrientes y en consecuencia la planta regalará al hongo el azúcar proveniente de la fotosíntesis, de tal manera que ambos puedan beneficiarse. Fíjate, la superficie de absorción, ¿no? Del área radicular, la rizósfera, con hongos aumenta de 100 a 1000 veces más. ¿Está bien? Entonces, las micorrizas son una relación, una simbiosis entre un hongo que puede ser Basidiomyceto o Zygomyceto y una raíz de una planta superior, por ejemplo una gimnosperma. El hongo recibe azúcar proveniente de la fotosíntesis de la planta. La raíz recibe agua y nutrientes del suelo. También aumenta la superficie radicular. ¿Está bien? Ahora, si tú recuerdas cuando vas al campo de repente, vas a encontrar cerca a los pinos hongos, ¿cierto? ¿Ciertos? Entonces aquí, ahí está ocurriendo pues una asociación simbiótica, ¿no? Ambos están beneficiando. Finalmente, aumenta la producción, sobre todo cuando el suelo es seco. Si el suelo es seco, a la planta le conviene asociarse con mucha más razón para que pueda obtener agua de manera más fácil. Los líquenes. Los líquenes también son una asociación simbiótica. En este caso son hongos, también más unas algas o cianobacterias. Entonces aquí tenemos al líquen, fíjate, las algas están aquí, la de verde son las algas, y el hongo vendría a ser aquí las hifas, ¿no? Aquí está. Dijimos que por lo general son ascomicetos, ¿no? Aquí está. Entonces aquí tenemos las hifas y aquí las algas. Y todo me conforma el líquen. Este líquen, por ejemplo, fíjate, se está reproduciendo y genera acá sus hijos, pero lo va a reproducir mediante los soredios. Entonces, se desprende una porción de alga con una porción de hifa y luego caerán en un sustrato adecuado y comenzarán a crecer nuevamente. ¿Está bien? Entonces, el líquen es una relación entre un hongo más un alga verde, clorofita. En caso que no exista alga verde, podría usarse una cianobacteria. El hongo recibe azúcar proveniente del alga y el alga recibe agua y nutrientes del suelo que el hongo le ofrece. Los líquenes se caracterizan por ser de lento crecimiento. Se han encontrado líquenes en la tundra, por ejemplo, en el bioma tundra, que tienen aproximadamente 4000 años. Aumenta la producción en suelos secos. Y posiblemente, gracias al líquen, ocurrió el salto de la tierra a las plantas. Entonces, nosotros dijimos que los antecesores de las plantas eran las algas, ¿cierto? Entonces, probablemente un alga verde que estaba en el mar se asoció con un hongo de tal manera que pudieron saltar a la tierra. Y el alga, como no estaba acostumbrado a la sequedad de la tierra, usó al hongo para proporcionarle agua. Y así poco a poco el alga se fue adaptando y dio origen pues a las plantas actuales. ¿Está bien? Entonces se habla de un posible salto a la tierra de las plantas. Los líquenes, como dijimos, resisten a condiciones adversas. Encontramos líquenes en la tundra, donde hace mucho frío. También líquenes en la región tropical, sobre las rocas, sobre los árboles. También se dice que son indicadores ambientales,
Por ejemplo, Solomon en su libro comenta que unos científicos italianos estudiaron la relación de cáncer pulmonar con la presencia de líquenes y determinaron que en las zonas que no existía líquenes existía más incidencia de cáncer pulmonar, y en las zonas donde había abundante líquen la incidencia de cáncer pulmonar era baja. Esto se debe a que los líquenes son bien sensibles a ambientes contaminados. Si el ambiente está contaminado, como por ejemplo con sulfuro de hidrógeno, con sulfuro de azufre, o también con el dióxido de azufre que proviene pues de la combustión de las fábricas, entonces el líquen se va a morir porque es muy sensible a la atmósfera. ¿Está bien? Entonces también pueden usarse como indicadores ambientales. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Vamos a sacar un capítulo 2 de taxonomía que involucraría el capítulo de Reino Plantae y Reino Animalia, pero será próximamente. Entonces, si te gustó el video, dale un me gusta, suscríbete y nos vemos hasta la próxima oportunidad. Gracias por tu atención.